Esta noche, desde las cámaras, se aprobaron modificaciones en materia de consulta popular y la ley de remuneraciones de servidores públicos. La entrevista con la diputada Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para analizar a fondo la iniciativa que permitiría a créditos de nómina en instituciones no reguladas. Y lo que sigue en el Congreso de la Unión, ya que el viernes finaliza el periodo ordinario de sesiones. Comenzamos. Es muy probable que conozcan los créditos a la nómina. Unos promotores llegan a tu empresa u oficina de gobierno y te ofrecen créditos cuyos pagos te van descontando de tu salario semanal, quincenal o mensualmente. Senadores de Morena hicieron reformas legales mediante las cuales las sociedades financieras no reguladas ofrezcan créditos con intereses más altos que la banca formal. Es seguro que las reformas lleven dedicatoria en favor de las sociedades financieras de objetos múltiples, las SOFOMES, pues, que han demostrado ser abusivas, con cláusulas imposibles de cumplir, procesos de cobranza invasivos y tasas muy por encima de productos similares. Incluso en las modificaciones legislativas se establece la obligación al patrón de retener el salario antes de abonar el sueldo a la cuenta del trabajador. Una total contradicción y violación al artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos. Los sueldos de los trabajadores son sagrados. De ello depende la estabilidad y la vida de millones de personas. No a créditos que fomenten el agiotismo y que lleven a muchos trabajadores a tener un mal historial crediticio y hasta fomente el lavado de dinero. Los senadores aprobaron la Ley Federal de Consulta Popular y la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos. El Senado de la República aprobó dos trascendentes reformas. Primero, a la Ley de Consulta Popular. Se establece la modalidad de trascendencia regional cuando un tema propuesto repercute en una o más entidades de la República. También se establece que la fecha de realización será el primer domingo de agosto y no el mismo día de la jornada electoral como se tenía legislado. La presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora Mónica Fernández, presentó el dictamen. Me llena de emoción que se está concretando en nuestro país darle voz al pueblo de México en todas sus variantes. Estoy muy congratulada, muy feliz por tener hoy este dictamen entre nosotros, por tantos años que han pasado en esta batalla. El presidente de la Junta de Coordinación Política argumentó que después de muchos años la población tendrá ese derecho de acudir a una consulta popular como característica o como instrumento de participación directa, proyectando un procedimiento más sencillo, accesible y permanente en beneficio de la ciudadanía. Senadores de Morena y el PAN votaron a favor del dictamen. Abogo porque se apruebe en sus términos la minuta que envía la Cámara de Diputados y que demos paso a la realización de la primera consulta popular de carácter formal en la historia de México. Sí es un avance el que se da. Ojalá esta figura se convierta de verdadero uso y que la ciudadanía pueda opinar si está a favor o en contra de tal o cual tema. En contra, se posicionaron las bancadas del PRI y Movimiento Ciudadano. Y estaríamos en riesgo de desnaturalizar esta figura tan importante de democracia directa. Las consultas populares podrían ser anuales y sus resultados serán vinculantes para los poderes ejecutivo y legislativo. Tras aprobarse con 91 votos a favor y 24 en contra, el decreto se envió al titular del Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación. Además, la Cámara Alta también aprobó la expedición de la Ley Federal de Remuneración de Servidores Públicos. Ninguno podrá ganar más que el presidente de la República. Buscamos alcanzar un equilibrio que permita que las remuneraciones de los servidores públicos tomen en cuenta la situación del país, sin dejar de considerar que su ingreso debe ser suficiente para brindar una vida digna a sus familias. Este dictamen
no deja espacio a la opacidad, porque establece que todas las remuneraciones de los funcionarios son públicas. Votar a favor de este dictamen es cumplir con la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia, donde estamos en la obligación constitucional de legislar en tiempo y forma dicha ejecutoria que el más alto tribunal nos encomendó. Se aprobó en el Pleno con 90 votos a favor de Morena y sus aliados, así como del PAN, y 28 votos en contra. Se remitió al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Alicia Salgado, con su análisis a las modificaciones consolidadas en materia de subcontratación e hidrocarburos. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal a todos los amigos de la audiencia? Bueno, el periodo de sesiones ha tenido no una lupa, una lupota, porque ha generado toda clase de polémicas, pero hay que subrayar dos cosas interesantes. Por primera vez en este periodo hubo una iniciativa que generó consenso, que se negoció perfectamente con el sector privado, se sentaron a platicar con los sindicatos, con todos los representantes del sector privado, se escuchó a todos los involucrados en todas sus alternativas, participó la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, de Hacienda, los organismos de seguridad social. Y esto se debe dejar un precedente importante para negociación. Cuando la legislación se impone, difícilmente se cumple. Y lo único que derivamos es hacia una cantidad impresionante de litigios en la Suprema Corte de Justicia. Esta iniciativa es el outsourcing, que queda prohibido en México. Hemos platicado mucho de ella, entrará en vigor completamente el 1 de enero del próximo año, pero se irá aplicando paulatinamente a partir del 1 de agosto de este año. Todo mundo deberá haber suprimido sus prácticas de no entero de prestaciones sociales o de no pago adecuado de utilidades a los trabajadores. Pero me pregunto, ¿qué no podría haberse hecho lo mismo con la ley de la industria eléctrica o con la ley de hidrocarburos? Particularmente cuando de lo que se trata es de fortalecer a las empresas públicas del Estado, a PPMX y CFE, porque muchas veces el fortalecimiento de un monopolio no depende de generarle condiciones regulatorias para que lo tenga, sino fortalecerlo para que tenga capacidad de competir. Y hoy por hoy, cerrar el mercado no es facilitarle la competencia. Desde mi punto de vista, hoy estas dos iniciativas que también fueron aprobadas en la Cámara, en el Congreso, pues lo único que generaron, ya lo vimos, en el caso de la industria eléctrica son un poquito más de 100 amparos y una suspensión permanente de la reforma que ha pretendido el presidente, y en el caso de la iniciativa de hidrocarburos en el curso de este mes seguramente vamos a ver una cantidad similar, porque está afectando a poco más de 30,000 concesionarios de los permisionarios del sistema de hidrocarburos y distribución, almacenamiento, ductos, etcétera. Hoy en México tenemos un grave problema y eso deben tenerlo presente los diputados y senadores a la hora de integrar la siguiente Cámara. Y es que ha caído más de 17% la inversión fija bruta. Y de las decisiones que tomen, México podría tener o una caída adicional o un despegue efectivo. Se requiere certidumbre y para ello hay que sentarse en la mesa a negociar. Tomen en cuenta lo que se logró con el outsourcing, porque hoy no lo están haciendo con las otras leyes. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Muchas gracias, Alicia, como siempre, muy acertada. Vamos a ver qué sucedió esta semana en el Congreso de la Unión. En el marco del cierre del último periodo ordinario de sesiones, el Pleno de la Cámara de Diputados realizó modificaciones a la Ley General de Educación. La reforma da marco legal a los programas Aprende en Casa, que implementó la Secretaría de Educación Pública ante la pandemia sanitaria. La presidenta de la Comisión de Educación presentó el dictamen. Por ello se propone que en la ley se mencionen de manera expresa y diferenciada las opciones educativas de educación abierta, a distancia, en línea, virtual y semipresencial o híbrida, reconociendo así su importancia y las características propias de cada una de ellas, ya que en muchas ocasiones se consideran incorrectamente como sinónimos. El dictamen enviado a la Cámara de Senadores para su revisión fue aprobado con amplio consenso de todas las fuerzas políticas, con 423 votos a favor y 0 en contra.
Ya está con nosotros en el estudio Claudia Ivette García, quien nos platicará sobre el cierre de sesiones de la Cámara de Diputados y de Senadores. Así es, Víctor, muy buenas noches, un gusto estar aquí contigo y pues sí, hay de verdad un ajedrez político muy interesante. Pues adelante. Gracias. La 64 legislatura está cada vez más cerca de concluir. Estamos en la última semana del último periodo ordinario, ya del tercer año de esta legislatura. Como sucede al final de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, estamos por entrar a un receso parlamentario que se vislumbra bastante complejo. Ya veremos cuáles son los temas que se quedan pendientes en la agenda parlamentaria. Pero antes de llegar a eso, hablemos de la Comisión Permanente. Como sabemos, este órgano del Congreso entra en funciones durante cada receso parlamentario. En este caso, entrará en funciones del 1 de mayo al 31 de agosto. La Comisión Permanente, según dictan las reglas parlamentarias, está conformada por 37 legisladores, 19 diputadas y diputados federales y 18 senadoras o senadores. Los integrantes de la Permanente son designados en la última sesión de cada periodo ordinario mediante el voto secreto de los legisladores federales. Además, se elige a un suplente por cada legislador titular. Importante recordar que las funciones de los congresistas integrantes de la Comisión Permanente están orientadas a funciones políticas, jurídicas, administrativas y de control. Entre sus funciones principales están prestar consentimiento para el uso de la Guardia Nacional, recibir iniciativas de ley y posiciones dirigidas a ambas cámaras federales para turnarlas a comisiones, también ratificar nombramientos presidenciales de embajadores y cónsules. Sin embargo, los integrantes de la Comisión Permanente no cuentan con facultades legislativas, por lo que no pueden dictaminar sobre iniciativas de ley. Importantísimo. Por lo anterior, y dado que hay temas pendientes de legislar que no alcanzaron a ser discutidos en el periodo ordinario de sesiones, como por ejemplo la regularización del uso del cannabis o la reforma a la ley del Banco de México, ya se prevé la posibilidad de convocar a uno o varios periodos extraordinarios de sesiones para desahogar los pendientes que dejan ambas cámaras. Muy importante puntualizar que para ello se requiere que la Comisión Permanente alcance mayoría calificada para convocar a periodo extraordinario. Mayoría calificada, es decir, el voto de las 2/3 partes de los legisladores presentes en la permanente. Durante un receso puede haber cuantos periodos extraordinarios sean necesarios y por el momento ya se habla de 2 posibles tras el paso de las elecciones que se llevarán a cabo, como usted lo sabe, el 6 de junio. Entonces, ya se considera la posibilidad de llevar a cabo un periodo extraordinario a finales de junio y uno más a finales de julio. Importante también considerar que durante los periodos extraordinarios solo se pueden abordar los asuntos previamente acordados y aprobados por la Comisión Permanente. Víctor, pues ya veremos el cierre de fotografía de esta la 64 legislatura. ¿Qué tal? Pues sí, nada más estamos esperando cuál es el resultado electoral, porque si llega a tener una minoría, por llamarla de alguna manera, Morena, que es el partido en el poder, entonces pueden ellos acelerar el número de sesiones extraordinarias, lo cual representaría para el Poder Legislativo pues un cierre de verdad que nunca antes había sido visto. Como tú dices, cuanto menos 2 están en puerta. Y además, fíjate, Víctor, un dato bien curioso, que durante estos 3 años salieron 140 reformas, de ellas 17 constitucionales. Entonces, pues vamos a ver todavía lo que se puede hacer. Sí, verdad, todavía falta muchísimo. Pues Claudia Ivette, te agradezco muchísimo que has estado con nosotros. Un gusto, gracias. Buenas noches. Cuando regresemos, los contras de la minuta que deberán discutir los diputados ante la posibilidad de que se otorguen créditos vía nómina a través de entes no regulados. Aquí lo que estamos tratando nosotros de hacer, y por lo que tú y yo estamos comentando en este momento, es para la protección de los trabajadores, para que no ocurra una especie de foba-proa para proteger nada más el capital de unos, porque, por ejemplo, a las instituciones que están reguladas les exigen un capital mínimo. No es lo mismo para las UFOMES, entonces ahí queda el piso disparejo y en automático pues dejas también a los trabajadores con mucho más incertidumbre.
en ADN 40. La oferta informativa comienza a primera hora con los acontecimientos que son y serán noticia a lo largo del día. Yo soy Mara Burón y los invito a amanecer bien informados. Lunes a viernes, 5:30 horas, por ADN 40. La noticia por todos los medios. La agenda para empezar el día bien informado la tiene Mónica Garza. Periodismo cercano, social, reflexivo. Ver desde todas las aristas, porque todos los puntos de vista son importantes. Todas las mañanas tienes una cita con el periodismo al servicio de la sociedad. Desde mañana, lunes a viernes, 8 horas, ADN 40. Tenemos un espacio comprometido con la información más destacada de la jornada en Así Amanece, lunes a viernes, ADN 40. La noticia por todos los medios. Los acontecimientos, las perspectivas y las opiniones se conjugan en este espacio. ¿Cómo es la proyección del gobierno para el próximo año? Las opiniones de los protagonistas y expertos en materia política y social. La propuesta, el paquete económico para el próximo año. Toda la información, todas las voces en Noticias República MX con Manuel López San Martín. Lunes a viernes, 22 horas. ADN 40. La noticia por todos los medios. De Chihuahua, nuestra invitada para explicar a quien no entienda, pues preside la Comisión de Hacienda nuestra brillante diputada. Patricia Terrazas Vaca, en finanzas no lo hace mal, ya que en estudios tiene doctorado y maestría en Derecho Fiscal. Hoy platicará de créditos de nómina a instituciones no reguladas. Escuchemos muy atentos y recibamos a nuestra invitada. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en contacto con la diputada Pati Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Pati, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, pues muy buenas noches, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio, este programa tan importante, sobre todo para nosotros los legisladores. Muchísimas gracias por abrirnos tus cámaras y tus micrófonos. Qué amable eres, muchas gracias, Pati. Oye, hay varias cosas que nos llaman la atención, sobre todo lo que se está viendo alrededor de estos créditos a la nómina, lo cual se convierten, y que ya fue aprobado por la Cámara de Senadores, se convierten como un grillete, convierten en esclavos salariales a muchos trabajadores. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tiene de repercusiones estas reformas? Bueno, mira, son algunas observaciones que me gustaría puntualizar y obviamente pues me pongo a tus órdenes. Mira, es algo que no es una regulación adecuada. Es una minuta, efectivamente, como lo comentaste, que viene del Senado de la República y bueno, pues aquí nos toca en la Cámara de Diputados hacer el trabajo de la aprobación y en su caso modificación. Y en el caso de que llevara alguna modificación, pues tendría que regresar al Senado de la República. ¿Qué significa eso? Es que le van a descontar al trabajador directamente los créditos antes de pagarle su salario. Esto es que no recibe el trabajador el salario y luego de ahí él decide qué pagar. No existe tal situación, no existe tal circunstancia. Entonces, pues esa sería una irregularidad porque pues yo decido qué hago con mi salario. Esta minuta tiene como objetivo que llegue que quede como garantía el salario del trabajador. Y esto nos lleva a que pues el trabajador en un momento dado comprometa todo su salario y yo creo que a todos los mexicanos nos ha sucedido. Tienes una tarjeta de crédito y ya cuando menos piensas ya la tienes topada. Y esa parte pues no se puede evitar con esta ley. Al contrario, expone el salario del trabajador. Parece por que ejemplo, Sí, adelante. Sí, propiciaría, por ejemplo, cobro de altas tasas de interés, dado que se abre la puerta a que entidades que tradicionalmente han ofrecido créditos de nóminas a tasas muy elevadas. Y este tema, por ejemplo, compromete al empleador a que sea responsable solidario del pago de los créditos. Si ya le descontó al trabajador el pago del crédito, se hace responsable solidario
para hacer el pago a cuenta del trabajador. Esto es, también involucra a que el empleador sea un cobrador, que esa parte pues en este momento pues no existe, es otra obligación adicional al empleador, que aquí me parece que tendríamos que elevar las alertas, porque podría verse como que el empleador no quiere apoyar el que el trabajador tenga un crédito. A mí me parece importantísimo que también pues que cada quien haga su chamba, que si alguien presta el dinero, que sea el que cobre y que no tengas que asignarle trabajos adicionales a los empleadores. Porque hay muchas veces en donde el mismo, voy a decir, el jefe de una oficina, y estoy hablando de algunas dependencias gubernamentales, se llega a un acuerdo con él, ¿y para qué? Para poderle darle al final de cuentas un crédito y ellos son los que descuenten. Todo esto parece como una de la época de don Porfirio Díaz, las tiendas de raya, en donde pues el trabajador llegaba el momento en que ya no percibía ni un solo centavo y se moría de hambre él y su familia. Exactamente, porque no hay un control del crédito, o sea, te obligan al empleador a descontarle la cantidad que se acordó, entonces no hay un límite y me parece a mí hasta gravoso porque pues va a llegar el trabajador a su casa y no va a traer el recurso que mínimo garantice el sustento de su familia. Y esa parte me parece a mí importantísimo que se tenga en consideración. También, mira, algo que también es que en este caso puede tener cobros indebidos. El trabajador no contaría con un mecanismo de protección. Luego, no incluye un mecanismo para reportar al patrón o la persona moral que le descuente ante la sociedad crediticia por un crédito que el titular es la persona física o el trabajador en su caso. Luego, no se establece la portabilidad del servicio o del beneficio de la economía del trabajador, o sea, no es posible que ni siquiera se tenga en considerada la economía del trabajador a la hora de hacerle un préstamo. Entonces, las instituciones que le cobren un interés menor, pues es como la obligación no existe, por ejemplo, como con los bancos, que los bancos son que tienen la oferta del crédito y que publican las tasas y que el trabajador puede elegir la que menor tasa le ofrezca. En este caso no se obliga, en esta iniciativa, que no se obliga para que exista esa oferta y que la tengan clara los trabajadores. O sea, puede haber hasta información engañosa a la hora de ofrecer el crédito. Bueno, y los mecanismos de defensa del trabajador para su salario, ¿dónde estaría? ¿En la Conducef o en la Secretaría de Hacienda? Porque las UFOMES parece ser que son organismos que no tienen nada que los pueda contener ni tampoco disciplinar. No, bueno, mira, aquí la propuesta sería que se estableciera un arbitraje regulatorio para que fuera el piso parejo tanto para las entidades reguladas como las no reguladas que son las OFOME. Entonces, para que no hubiera solo protección de un lado y no hubiera protección del otro lado para los trabajadores. Aquí lo que estamos tratando nosotros de hacer y por lo que tú y yo estamos comentando en este momento es para la protección de los trabajadores, para que no ocurra una especie de FOBA-PROA para proteger nada más el capital de unos, porque, por ejemplo, a las instituciones que están reguladas les exigen un capital mínimo. No es lo mismo para las OFOMES, entonces ahí queda el piso disparejo y en automático pues dejas también a los trabajadores con mucho más incertidumbre. Entonces también otra de las cosas que nosotros estamos considerando que sería otra de las observaciones es tomar en cuenta que los casos de sobreendeudamiento y también podría haber corrupción en esos casos, por ejemplo, puede haber fraudes contra los trabajadores cometidos
por ejemplo, podrían ser las cajas de ahorro, esas cajas de ahorro que se cometieron fraudes enormes y podemos poner de ejemplo el gobierno de Veracruz. Entonces, para evitar todo este impacto negativo sobre la capacidad de acceso de los trabajadores al crédito y proteger su ingreso, pues es necesario reconocer los beneficios y las medidas que se han impuesto por la Secretaría de Hacienda y por el Banco de México a la banca comercial, o sea, ponerles exactamente las mismas condiciones a nuestro gran objetivo. También estamos viendo que estas SOFOMES, muchas de ellas, pues, abren como una puerta para el lavado de dinero. ¿No hay tampoco alguna medida de control en ese sentido? Porque no están reguladas. Entonces, aquí lo que se tendría que hacer es, por ejemplo, la verificación de que la información, que las sociedades las sociedades de información que den información crediticia, como lo hacen las entidades regulares, que inscriban los contratos con las autoridades regulatorias, también que el trabajador tenga la libertad y facilidad para elegir dónde se paga su nómina. Porque otra de las cosas que me parece que tendrían que observarse es que no hay forma de que, por ejemplo, las SOFOMES emitan estados de cuenta mensuales para que el trabajador también tenga información. No tiene la obligación de emitir estados de cuenta mensuales y pues eso también deja en enorme grado de indefensión al trabajador y eso me parece muy, muy importante que lo tuviera. Entonces, sí, es terrible lo que está pasando con los trabajadores, porque al final de cuentas son precisamente la base social y lo están dejando abandonados. Y estas son actividades que deben cuidarse, sus salarios se les debe cuidar para que ellos sepan dónde destinar cada uno de sus pesos que va ganando día a día de su trabajo.